Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis y soy socorrista y monitor de la empresa Campusport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Y hoy estoy aquí debido a la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual tanto yo como mis compañeros vamos a grabar una serie de vídeos hablando o explicando sobre diversos temas, ¿vale? En uno será ofreciendo ejercicios en seco para mejorar en los distintos ámbitos de la natación, y en este caso, ¿vale?, voy a hablaros un poquito sobre los primeros auxilios. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a ver diversas técnicas básicas, ¿vale?, de primeros auxilios que nos van a servir para atender diversos accidentes de bajo grado. Es decir, van a haber cosas que nos puedan pasar, ¿no?, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito de la piscina, y que vamos a ser capaces de actuar, ¿vale?, con los conocimientos que yo os voy a aportar, ¿vale? Deciros que lo que yo voy a enseñaros va a ser únicamente teórico, ya que no dispongo ni de una persona para practicar, ni de material para enseñaros cosas como pueden ser vendajes, tafaduras, etcétera, ¿vale? Pero a cambio os voy a recompensar ofreciéndoos la gran mayoría de teoría que yo sé y, por lo tanto, vais a aprender a actuar sobre un montón de variables que os pueden ocurrir, ¿vale? Bien, en primer lugar, vamos a tratar una de las cosas más comunes, ¿vale? Y va a ser la hemorragia nasal. ¿Qué significa esto? Pues imaginaos que os viene una persona a la cual le sangra mucho la nariz, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a solucionar eso? Primero de todo, deciros que nunca se os ocurra decirle a la persona, ¿vale?, que levante la cabeza hacia arriba, ¿vale? Es un mito y es una cosa que se cree, repito, se cree, que ayuda a mitigar esa hemorragia nasal, pero es mentira, ¿vale? Lo único que puede conseguir es que esa persona se trague la sangre. Y lo único que buscamos es cortar esa hemorragia taponando el lugar de sangrado. Así que simplemente cuando nos venga la persona, vamos a decirle que se tape la nariz, ¿vale?, con fuerza para evitar que salga más sangre. Y vosotros os preguntaréis, ¿durante cuánto tiempo? Pues aproximadamente entre unos 5 y unos 10 minutitos, ¿vale? Ya si la persona continuara sangrando después de estar 10 minutos taponándose, ya tendría que ir a urgencias, ya que podríamos estar hablando de una patología más grave. De normal, estos sangrados con unos 5 o 6 minutitos suele ser más que suficiente, pero siempre solemos decir que se alargue un poquito para que no vuelva a sangrar, ¿vale? Intentamos taponar máximo tiempo posible y así lo arreglamos. Posición de la cabeza tiene que estar en una posición neutra, ¿vale? Ni hacia abajo, porque así estamos fomentando la caída de la sangre, ni hacia atrás, como bien he dicho, para evitar tragarnos la sangre, ¿vale? Simplemente cabecita recta, nos taponamos y que esa persona se siente y que esté así entre 5 y 10 minutitos, ¿vale? Con eso sería suficiente. Y antes de que la persona se tape, si ha tenido un sangrado muy intenso, ¿vale?, antes tenemos que limpiar la sangre de la cara. Y recordar siempre con los guantes y utilizando gasas y con agua, ¿vale? Limpiamos y a la persona que se tapone y que se espere. Y ya esperamos a ver si esa hemorragia pasa o de lo contrario persiste. Bien, una vez hemos visto cómo tratar la hemorragia, vamos a pasar a los cortes, ¿vale? Es muy común en una caída, ¿no?, sobre todo en los niños o tocando cualquier cosa, que nos cortemos, ¿vale? Y aquí os voy a dar un consejo muy importante. Cuando se nos presenta una persona con una herida, ¿vale?, la cual tenemos que atender, suelen ser heriditas básicas, pero no pasa nada, aún así tenemos que tratarlos de la mejor forma posible. Así que nos vamos a llevar a esa persona en el botiquín y vamos a limpiar la herida con agua, la cual tiene que estar tibia, ni muy fría ni muy caliente, ¿vale? Y vamos a utilizar un jabón neutro, ¿vale? Y este es el consejo más importante, sobre todo en el ámbito de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú os viene una persona a la piscina, ¿vale?, por ejemplo, y tienes que tratarle la herida, tú no sabes esa persona las alergias que puede tener. Entonces, si utilizas algún jabón con un componente alérgeno, a lo mejor puedes agravar esa herida, ¿vale? Así que tú siempre un jabón neutro que no tenga ningún componente, ¿vale? Y con agua y jabón limpiamos la herida, no hace falta ningún producto más, con eso suele ser suficiente. Nosotros cuando se nos presenta una herida lo que buscamos es limpiarla, ¿vale? La limpiamos,
y luego la tapamos para evitar que con cualquier agente infeccioso que pueda haber en el aire pueda infectar la herida, ¿vale? Se le pone una gasita, se cubre y sería suficiente, ¿vale? Pero el consejo que quiero que tengáis claro es siempre vamos a utilizar un jabón neutro, ¿vale? Por favor, eso es muy, muy importante, ¿vale? En el caso de las quemaduras, actuaríamos igual, ¿vale? Se suele actuar de la misma forma, pero hay que limpiar con mucho más cuidado, ¿vale? Ya que en ese estado la piel va a estar muy, muy, muy delicada, ¿vale? Y nunca, 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 nunca utilicéis agua caliente porque podéis irritar mucho más la piel. Pensad que tenéis la piel, hablando de forma coloquial, totalmente arriba, es decir, se ha despegado, no tenemos piel, y si nosotros estamos echando más agua caliente, lo que vamos a hacer es agravar y debilitar más la piel, ¿vale? Así que limpiamos y tapamos, ¿vale? Bien, siguiente paso. ¿Cómo vamos a actuar con respecto a una rampa, ¿no? Imaginaos que os viene una persona con una rampa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. De normal las rampas, yo hablo con respecto al ámbito de la piscina, ¿vale? Pero pueden estar derivados a cualquier actividad. Suelen estar dadas por un movimiento brusco, es decir, por ejemplo en la piscina suele ser dada cuando la persona hace el viraje, ¿no? Cuando se apoya en la pared y se empuja. Pega un movimiento muy brusco y lo que hace es que se le suba la musculatura, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues va a provocar dolor y es como si te estuvieran... No sé si os ha picado alguna vez una medusa, pero el efecto es parecido, ¿no? Es como un calambre, ¿no? Es un dolor que suele ser muy molesto, ¿vale? ¿Y cómo vamos a tratarlo? Bien, en primer lugar, si no tenéis experiencia, no se os ocurra tocar la zona, ¿vale? Vosotros no toquéis, no intentéis masajear, no intentéis bajar la musculatura, porque si no lo habéis practicado, no tenéis conocimientos previos, ¿vale? Y los cuales yo no os voy a poder enseñar en este vídeo, es mejor que no lo hagáis porque podéis hacerle mucho daño a la persona, ¿vale? Así que lo único que le vais a decir, primero que se tranquilice, le decís que es algo normal, que se suele pasar, y que esa persona se levante, ¿vale? Y que estire, ¿vale? El mejor método para acabar con una rampa es estirar. De normal, si es en el gemelo, que apoye el pie estando totalmente de pie en la pared y que se tire hacia adelante para estirar lo más posible la zona del gemelo e intentar que ese músculo baje, ¿ok? Entonces, cada unos estiramientos durante unos 5 minutitos suele ser suficiente para que la rampa baje, ¿vale? A lo mejor luego está unos minutitos más con una pequeña molestia, pero ya no será eso dolor principal, ¿vale? De normal no suelen dar ningún tipo de problema y muchos después siguen nadando, pero si vosotros veis que es una persona de riesgo o sobre todo una persona muy mayor, aconsejarle que se vaya a casa, ¿vale? Porque la gente que tiene rampas ese mismo día, me refiero, porque muchas veces suele estar provocados en factores como puede ser la alimentación de ese día, estado como te encuentres, etcétera, ¿no? Entonces esas personas suelen reincidir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si les ha dado una rampa, seguramente si siguen con la misma intensidad, a los 10 minutos les va a volver a dar una rampa, ¿vale? Así que les recomendamos a esa persona que se vaya a casa y que ya vuelva otro día y que nade sin ningún problema, ¿vale? Bien, ya hemos visto cómo tratar la hemorragia nasal, ya hemos visto cómo tratar cortecitos y quemaduras, ya hemos visto las rampas, ¿vale? Como veis, son cositas muy básicas, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver en el caso de que una persona se maree, ¿ok? Imaginaos que os viene una persona con un mareo, etcétera, ¿vale? Nunca, y digo nunca, se os ocurra darle, por ejemplo, una Coca-Cola o cualquier bebida azucarada. Nosotros no sabemos cuál es la causa de ese mareo. Entonces tú no sabes si esa persona, por ejemplo, es diabética, tiene algún problema con la insulina, etc. Entonces tú eso no lo sabes. Así que ni se os ocurra darle ningún tipo de bebida azucarada, ¿vale? Simplemente vamos a tumbar a esa persona, ¿vale? La tumbamos, imaginaos, tenemos una colchoneta, cualquier cosa la tumbamos y vamos a ponerla con las piernas en alto, ¿vale? Y que esa persona se relaje totalmente, ¿vale? Mirando arriba, piernas en alto, tumbada, y así veremos si el mareo baja, ¿vale? Muchas veces suele ser dado
gente pues a lo mejor que ha comido muy poquito y luego ha venido a entrenar, gente que a lo mejor ese día ha entrenado más de lo normal y les dan pequeños mareos, ¿vale? Pero como siempre os he dicho, para atender a una persona, como por ejemplo darle bebida, etcétera, nosotros tenemos que saber el historial médico de esa persona, y como no lo sabemos, vamos a actuar de forma básica. De ahí viene el nombre de primeros auxilios. Nosotros, lo que yo estoy enseñando aquí, son técnicas que os va a valer con todas las personas. ¿Por qué? Porque son cosas que no se basan en nivel de azúcar, no se basan en patologías, etcétera, ¿vale? Son cosas básicas que vamos a poder hacer para que esa persona mejore en ese momento, ¿ok? Y por ello son solo actuaciones básicas, ¿eh? Así que simplemente tumbamos a la persona, piernas arriba y que se relaje unos cuantos minutitos, ¿vale? De normal suele desaparecer el mareo. Si vemos que no desaparece, pues ya habrá que avisar a urgencias o a alguna emergencia, ¿vale? Porque ya estaríamos hablando de cualquier otra posible patología o problema de la persona que ya desconocería nuestras facultades, ¿vale? Recordad que siempre, si no tenéis conocimientos para hacer algo, no lo hagáis, porque podéis hacer mucho daño a la persona en vez de ayudarla, ¿vale? Vosotros siempre actuar con mucha seguridad, pero cosas que estén dentro de vuestro conocimiento. Bien, pues una vez visto esto, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver cómo actuar ante un atragantamiento, ¿vale? Esto en el ámbito de la piscina no suele suceder, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, yo no lo he practicado nunca en la piscina, pero sí se suele dar mucho en comidas familiares, en vuestras casas, en colegios, etcétera, ¿no? En el día a día sí que suele ser algo mucho más común. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. Primero de todo vamos a tranquilizar a la persona, ¿vale? Porque cuando os venga una persona que se está atragantando, yo no sé si lo habéis experimentado, pero es algo que pone muy muy nervioso, ¿vale? Porque tú sientes que te falta el aire y ese sentimiento de asfixia es muy, pero que muy duro, ¿no? De padecer. Así que tú, con seguridad, dices tranquilo, no te preocupes, yo estoy aquí, ya verás cómo eso sale y actuamos, ¿vale? Esa persona se va a sentir segura a tu lado y por lo tanto va a confiar en ti y va a dejar de alterarse, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero que le vamos a decir? Lo primero vamos a decirle que tosa, ¿vale? Que tosa muy fuerte, para ver si con eso es suficiente para que el objeto que está obstruyendo las vías aéreas sea expulsado. ¿Que vemos que de esta forma no funciona? Pues vamos a tener que pasar a la segunda fase. ¿Cuál va a ser la segunda fase? Muy sencillito, ¿vale? Vamos a tumbar. Tumbar no, perdonad. Vamos a inclinar. Y este punto tiene muchos matices. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona, a lo mejor por el nivel de asfixia que tiene, no es capaz de inclinarse lo suficiente, este paso lo omitimos, ¿vale? Es un paso que hay que tener mucho cuidado porque puede agravar el problema en vez de solucionarlo. ¿Por qué? Porque si la persona no se inclina lo suficiente, imaginaos que yo lo estoy padeciendo y me inclino hasta aquí, si me das el golpe en la espalda, que es lo que voy a explicar que hay que hacer, lo que vas a hacer es que se obstruya más mi objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no estoy lo suficientemente inclinado para que salga hacia afuera. Entonces, vamos a tener que inclinarnos todo lo que podamos, ¿vale? Como veis a esta altura, y dar 5 golpes secos en la espalda, ¿vale? Con fuerza, pero sin pasarnos. Siempre vamos a tener en cuenta la altura, la masa muscular, es decir, el peso y lo grande que sea esa persona. No vamos a tener que aplicar la misma fuerza con un niño de 5 años que con un adulto que pese 120 kilos, ¿no? Me parece que es lógico, ¿vale? Entonces, que vemos que de esta forma tampoco sale. De normal suele salir, ¿vale? A no ser que sean objetos que estén muy obstruidos, de esta forma suelen salir, sobre todo si la persona está calmada, porque si la persona empieza a hiperventilar, lo que hace es cada vez va metiendo más el objeto hacia adentro y hace que se asfixie más, ¿vale? Pero recordad, siempre con mucha inclinación. Pero bueno, suponiendo que esto no funciona, vamos a proceder a realizar la maniobra de Heimlich. ¿Y qué significa esto? Muy sencillito, ¿vale? Imaginaos que yo soy la persona operante y la persona padecedora. Pues la persona que padece el atragantamiento va a estar recta, ¿vale? Y nosotros vamos a rodearla. Yo voy a pasar primero mi brazo derecho y voy a ponerlo, voy a hacer
como si estuviera un puño, ¿vale? Pero metiendo el pulgar por dentro, ahí, dejando un pequeño pico, ¿vale? Que es lo que vamos a introducir a la boca del estómago, ¿vale? En brazo derecho, en mi caso porque es el brazo dominante, si fuerais zurdos el brazo izquierdo, ¿vale? Pasamos el brazo dominante alrededor y lo introducimos cerca de su boca del estómago. Y con el brazo no dominante vamos a apoyar la palma en el lateral del puño de la parte más posterior y vamos a ejercer presión hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Hacia adentro para buscar la zona de la boca del estómago y hacia arriba para hacer, ¿veis el movimiento que hago? Para hacer que la persona expulse el objeto que le esté obstruyendo las vías aéreas, ¿vale? Como veis tiene que ser un movimiento muy rápido, ¿vale? Un movimiento rápido y con bastante fuerza, ya que mirad, si yo no ejerzo fuerza, mi cuerpo no reacciona de ninguna forma. En cambio, si yo aprieto, ¿veis? Tu cuerpo hace la reacción de expulsar, pero si lo hacemos despacito, evidentemente el cuerpo no reacciona. Y la colocación es muy importante, ¿vale? En mi caso es bastante sencillito, buscar la boca del estómago, ¿vale? Porque soy una persona delgada, pero en personas gruesas va a ser bastante más complicado. Pero tenemos que intentar encontrarlo, ¿por qué? Porque si lo ponemos muy arriba, ¿vale? Vamos a encontrarnos con la caja torácica y no va a valer para nada porque no vamos a poder hacer nada. Y si bajamos demasiado hacia la zona del ombligo, como veis, por mucho que apretemos, no vamos a hacer nada ya que no vamos a tocar la boca del estómago, ¿vale? Así que posición y tiramos fuerte hacia adentro y hacia arriba. Y esto es igual que las palmadas. Vamos a tener que tener en cuenta el peso, la edad y la altura de la persona, ¿vale? Como bien os digo, no es lo mismo una persona de 50 que una persona de 80 kilos. Como le ejerzas mucha presión, lo que vas a hacer es hacerle mucho daño en vez de hacerle que expulse el objeto, ¿vale? Así que repito otra vez, ¿vale? Perdonad si soy muy pesado, pero me gusta que los conceptos os queden muy claros, ya que si entendéis esto a medias, ¿vale? A mí no me vale de nada que sepáis brazo dominante, el otro brazo, parte anterior con parte posterior y apretemos, si luego me ponéis mal el brazo, ¿vale? Aquí lo que pasa con la mayoría de las cosas de primeros auxilios es que tenéis que saberlo de forma perfecta, porque si hacéis un paso mal, seguramente ya no os salga bien, ¿ok? Por eso tenéis que automatizarlo. Nosotros a la hora de sacarnos el curso, todas estas cosas las practicamos y las practicamos y las practicamos de forma que cuando nos encontramos con ese problema, actúas de forma automática, ya que piensa que muchas veces, a lo mejor, tú te sabes la teoría, pero cuando te encuentras a la persona que se está muriendo, tú te empiezas a alterar, te pones nervioso, piensa que la vida de esa persona está en tus manos, entonces actúas con nerviosismo y no te sale bien, ¿vale? Así que repito, mano derecha, forma de puño, metemos el pulgar por dentro, ¿vale? Dejando un pico, lo pasamos por delante suya y apretamos más o menos hacia la zona de la boca del estómago. Brazo no dominante, parte anterior de la palma, cogemos en la parte más lateral del puño y apretamos hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? Para que esa persona expulse. ¿Es una técnica efectiva? Os preguntaréis. Suele funcionar siempre, ¿vale? A no ser que sea un atragantamiento extremo, que el objeto sea muy grande, en el cual ya estaríamos hablando de que el siguiente paso a hacer no se pueden explicar aquí, ¿vale? Porque ya no sería primeros auxilios, sería un procedimiento mucho más complicado, pero de normal suelen ser nada, objetitos que a lo mejor son así, son muy pequeñitos, y por lo tanto salen al hacerlo sin dificultad, ¿vale? De normal, os diría que entre un 90% de las veces sale, ¿vale? Yo siempre que lo he tenido que practicar, nunca he tenido ningún tipo de problema, ¿vale? Pero es lo que os digo, tenéis que tener mucha seguridad y valorar mucho el estado físico de la persona. Bien, una vez hemos visto esto, ¿vale? Vamos a ver un poquito por encima qué sería el código PAS, ¿vale? El código PAS significa proteger, avisar y socorrer, y es el código que vamos a tener que seguir a la hora de proceder para valorar y salvar a una persona, ¿vale?
Es decir, imaginaos, ¿vale? Yo voy a hablar en el ámbito de la piscina, ya que es el que más domino. Imaginaos que acabamos de sacar a una persona del agua, ¿vale? Entonces la sacamos y la tumbamos con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imaginaos que la persona, pues es, por ejemplo, es esta botella, ¿vale? Sé que el ejemplo es un poco cutre, pero bueno, no pasa nada, lo vais a entender de sobra. Mirad, imaginaos la botella, a ver que se vea bien, vale, esto es la botella. Bien, la botella de la persona, pues nos vamos a poner enfrente de ella, ¿vale? De rodillas, y vamos a ver si esa persona tiene conocimiento o no. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. No, perdonad. Lo primero que vamos a hacer es proteger, ¿vale? Recordar, paz de proteger, avisar y socorrer. Vamos a ver que la persona esté en un entorno seguro, ¿vale? Y que no haya personas muy cerca, es decir, vamos a llegar y vamos a decir, perdonad, apártense, ya está aquí un profesional, no os preocupéis, ¿vale? Que esté en un entorno tranquilo y en el que no hayan objetos punzantes o cosas con las que se pueda dañar la víctima, ¿vale? Una vez hemos protegido el alrededor, vamos a ver en qué estado se encuentra la víctima. Esto sería dentro del código de proteger, ¿vale? Vamos a ver y vamos a comprobar si está consciente o no, dándole estímulos físicos, es decir, vamos a darle golpecitos, vamos a golpearle, hola, perdona, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Vale, y veremos si responde o no. Si responde, sabremos que la persona está consciente, y si no, la persona lógicamente está inconsciente, ya que no es consciente de los estímulos que está recibiendo. Entonces pasaríamos al segundo paso, ¿vale? Vamos a comprobar si esa persona tiene pulso y respira. Y este paso es muy importante, ¿vale? Que vamos a hacer antes de comprobarlo. Vamos a realizar la maniobra frente-mentón. ¿Qué significa esto? Pues con una mano vamos a levantar la barbilla de la persona y con la otra, la frente, vamos a tirarla hacia atrás. ¿Por qué? Para tener las vías aéreas abiertas y así poder comprobar el pulso correctamente, ¿vale? Entonces vamos a poner con nuestra mano dominante los dos dedos en la carótida, ¿vale? Aquí, y vamos a apretar para ver si esa persona tiene pulso. Y mientras apretamos, vamos a poner la oreja, ¿vale?, cerca de su boca para ver si esa persona expulsa aire. Al igual que os podéis fijar en sus pulmones, ¿vale?, en su caja torácica, y ver si se expande o no se expande. Para eso ya os haría falta un poquito más de experiencia, ¿vale?, para comprobarlo. Pero de normal eso, poniendo la oreja veréis si la persona expulsa aire o no, ¿vale? Entonces comprobamos pulso, habiendo realizado previamente la maniobra frente-mentón, y vamos a ver si la persona expulsa aire. Que no lo hace ninguna de las dos cosas, pues ya sabemos que esa persona ni tiene pulso ni respira. Por lo tanto, una vez que ya sabemos en qué estado se encuentra la víctima, ¿vale?, porque nosotros no podemos avisar si no sabemos en qué situación nos encontramos, ¿vale? Lateral de seguridad, que ya os explicaré en otro vídeo en qué consiste, ¿vale? Pero es prácticamente la posición fecal, ¿vale? Y entonces esperaríamos a ver si esa persona responde, ¿vale? Después volveríamos a comprobar y otra vez. Perdonar, posición fetal, ¿vale? Es un error muy grave, posición fetal. Y después, si vemos que la persona ni tiene pulso ni respira, pues lo que vamos a hacer es decir que una persona avise, ¿vale? Las personas estarán alejadas, pero tendremos una persona a una distancia considerable para decirle, oye tú, avisa al 112 que hay una persona que tiene pulso y no respira, que no tiene pulso ni respira, ¿vale? Y una vez ya se ha avisado, ya hasta que venga la ambulancia vamos a tener que practicar la RCP y la respiración pulmonar, ¿vale? La respiración artificial, la cual ya os explicaré más detalladamente en otro vídeo, ¿vale? Así que, lo que sí que os voy a decir es la secuencia, ¿vale? Tenemos que hacer 30 RCPs, ¿vale? 30 reanimaciones cardíacas, ¿vale? Ahí, y apretando 30 y luego 2 insuflaciones respiratorias, ¿vale? Tendremos que seguir esa secuencia de 32, 32, hasta que venga la ambulancia o hasta que la persona responda, ¿ok? Entonces, os repito, código PAS, primero protegemos el ambiente, que la persona esté en un entorno seguro, que no hayan personas muy cerca para poder actuar de la manera más profesional posible. Bien, siguiente,
Vamos a comprobar el estado de la víctima. Primero vamos a ver si responde con estímulos físicos. Si vemos que no, sabemos que está inconsciente. Entonces, siguiente paso, comprobar si tiene pulso y respira. ¿Cómo vamos a hacerlo? Maniobra frente-mentón, 2 dedos en la carótida y acercamos la orejita o la mejilla a la zona de la boca para ver si expulsa aire. Que vemos que la persona tiene pulso y respira, posición lateral de seguridad, y si vemos que no tiene pulso y no respira, vamos a tener que avisar 112, ¿vale? Bueno, si la persona está en posición lateral de seguridad también avisaremos, ¿vale? Porque es una persona que está inconsciente. Pero si vemos que está inconsciente y no respira, también avisamos 112, persona que no tiene pulso y no respira, y procederemos a realizar la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Realizaremos 30 reanimaciones cardíacas y luego 2 insuflaciones respiratorias, ¿vale? En una para retomarle el pulso y en la otra para la respiración, 32, 32, hasta que llegue la ambulancia o hasta que la persona responda, ¿ok? Entonces, esto sería todo por hoy. Como veis, os he dado consejos básicos, pero que son muy útiles y que os van a poder hacer salvar vidas, ¿vale? Sobre todo la maniobra de Heimlich y realizar correctamente el código PAS. Ya en otro vídeo profundizaré más en cómo colocar correctamente a la persona en la posición lateral de seguridad y en cómo se realizan tanto la insuflación respiratoria como la reanimación cardíaca. ¿Ok? Así que espero que os haya gustado mucho. Recordad, cualquier cosita podéis preguntarme en los comentarios, ¿vale? Y vais a tener en la descripción la posibilidad de acceder a una encuesta en la cual vais a poder valorar si os está gustando o no estos vídeos. Así que un saludo muy grande y hasta la próxima.